Hola, en este video vamos a analizar algunas técnicas em, que apuntan a generar un diálogo con la parte que está generando un síntoma o con la parte que está eh, haciendo que yo no logre realizar un cambio que quiero hacer, con la parte resistente, entre comillas. Antes hice un video que hablaba como de distintas técnicas, pero ahora vamos a hacerle zoom a esta de diálogo con una parte interna. Vamos a analizar un ejemplo también y voy a ir como más en detalle en cómo se desarrolla la técnica, ¿ya? Entonces vamos a ver un documento eh, en que está esto más detallado y lo vamos a ir comentando. Ok. Eh, entonces, esta es esta es una técnica que acá está ejemplificada con el modelo de sistema de familia interno, eh, que es uno de los modelos en que se trabaja esto. No es el único, pero es uno en que esto se trabaja de forma bastante clara y tiene muchas herramientas para trabajar con estas partes internas, ¿ya? Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre acá. Este es un ejemplo en que todo funciona bastante bien y bastante rápido, pero es mejor partir con estos ejemplos que con un ejemplo muy complejo, ¿ya? Aunque muchas veces no ocurre tan fácil. Bueno, eh, acá hay una paciente que se llama Naomi y que tiende a reaccionar de forma muy exagerada ante situaciones nuevas, asustándose y angustiándose. Eh, Esto le pasa en su trabajo y es como que les jugara en contra, porque no puede funcionar bien si entra como en pánico, ¿ya? Entonces, este es el diálogo terapéutico. Es una parte que a veces reacciona de forma exagerada. ¿Eres consciente de esa parte? Sí, yo soy así, he sido así durante años, responde ella. Acá hay un punto importante porque eh, para hacer este tipo de técnicas tengo que poder diferenciarme un poco de esa parte para poder relacionarme con ella. Entonces acá si yo soy así, todavía no estoy generando esa pequeña diferencia para poder, esta es una parte mía, quiero conocerla. No, yo soy así. Entonces se tiene que trabajar un poco con, ok, ¿quieres dialogar con esta parte? Convertirla en una parte, entre comillas. ¿Ya? Entonces el terapeuta dice, sé que lo sientes así, pero estaría bien indagar y preguntar eh, si esa es una parte que de alguna manera te protege. Acá no es necesario ponerle que te protege, pero sí es necesario que la persona pueda dialogar con esa parte. Y entonces ella dice, sería extraño pensar que esto es solo una parte de mí. Como que yo soy así. Está muy metida esa reacción con su ser, ¿ya? Entonces todavía hay que trabajar un poquito más para poder hacer el diálogo. El terapeuta dice, lo sé. ¿Podemos preguntarle si está dispuesta a separarse un poco de ti para que podamos saber más sobre ella? La paciente parece como que ya, pero no sabe cómo hacerlo. Entonces dice, no sé cómo hacerlo. Puedo ayudarte, dice el terapeuta. Piensa en una situación reciente en la que reaccionaste de forma exagerada. Y acá, vamos a ver cómo en los pasos de la técnica, se trata de activar un poco una situación. ¿Ya? Porque si esto se hace muy en abstracto o cuando la paciente está en otra, no va a aparecer esa parte, entre comillas. Entonces hay que llevar la mente y el cuerpo de la persona hacia un momento en que esto haya estado presente. Ok, la paciente dice, de acuerdo, la semana pasada me enteré de que mi organización requiere que me presente para la posición de distrito como que es un ascenso y me asusté. Como que le iban a ascender, querían que subiera como la jerarquía de la organización y se asustó. Genial, dice el terapeuta, eso es exactamente de lo que estoy hablando. Ahora mientras te concentras en esta parte, mira si puedes alejarte un poco de ella y pedirle que te cuente acerca de su reacción. Entonces acá se mezclan varios pasos de la técnica como nosotros la describimos en este documento y que les voy a mostrar en unos minutos, en que, claro, se visualiza
se observa un poco y se empieza a dialogar, como que te cuente acerca de su reacción, qué le está pasando, ¿ya? Y la paciente dice, es curioso, pero estoy escuchando, tienes que estar preparada, siempre preparada. Entonces ya se generó el diálogo, ya empezó. El terapeuta, ¿sabes de qué se trata? Como si entiende de qué, no sé. ¿Quieres averiguarlo? Y de nuevo se chequea si la persona está dispuesta a generar este diálogo, ¿ya? Acá en el modelo, como paso a paso que yo les compartí en este documento, esto se hace antes de empezar el diálogo, pero no es tan lineal, uno lo puede hacer un poco antes, un poco después, ¿ya? Entonces ella dice, sí, sin duda, como que quiere averiguarlo, porque no sé de dónde salió esto, ¿ya? Esto es importante porque hay disposición para el diálogo. Desde el modelo IFS, o terapia de sistemas familiares internos, esto se le llama que está conectado con el self. No es necesario entender esto para nuestros fines. Lo que sí es importante es que ella esté con disposición a este diálogo. Ok, quiero conocer esta parte, ¿ya? Esto no es obvio porque a veces los pacientes dicen, no, me carga, no quiero ni verla, quiero que se vaya lo más rápido posible, la quiero matar. Entonces ahí no hay disposición para el diálogo todavía. Ok, genial. Hazle saber a esta parte que tienes curiosidad y mira lo que quiere que sepa. Entonces, como que se continúa el diálogo en que la persona le habla interiormente a esta parte. Y la parte dice, no le gustan las sorpresas son malas, muy malas. Ok, pídele que te diga más. Y parece que esta parte está mostrando ciertas situaciones. Entonces la paciente ve momentos en que sus padres, sobre todo su madre, le gritaban como muy de sorpresa cuando se equivocaba y ella estaba aterrorizada. Entonces está viendo situaciones que son coherentes con esto de las sorpresas son malas, muy malas. Tengo que estar preparada siempre. Esto desde otra forma de trabajo podría ser como vivencias de la historia en que este modelo de mundo cobra sentido, ¿ya? Con esta forma de trabajo de partes, estamos haciendo como, es parte del diálogo, es una etapa del diálogo. Entonces el terapeuta dice, no me extraña, suena como si esta parte realmente se esforzara mucho por asegurarte de que estás preparada para que no te vuelvan a sorprender más de esta manera. Acá se trata de conectar un poco con la intención positiva, como reflejar que hay una intención positiva, descubrir que hay una intención positiva. Sí, exactamente. Me preparo demasiado para la mayoría de las cosas y supongo que también reacciono exageradamente cuando no me siento preparada. No sabía que esto tenía que ver con que ella, mi mamá, me gritaba todo el tiempo. Entonces, ahora ya la paciente ya no está totalmente identificada con esa reacción, sino que lo puede conocer y comprender un poco más. Acá se está como masticando un poco lo que surge en el diálogo. Y el terapeuta le dice, deja que la parte que se prepara y reacciona exageradamente sepa que la entendemos y apreciamos. ¿Cómo trata de protegerte para que no te sorprendan de nuevo? Y la paciente como que le transmite ese aprecio, esa valoración y dice que le gusta a esa parte porque no está acostumbrada a ser valorada. Entonces empieza a cambiar un poco la relación con esa parte interna. Yo la estoy entendiendo, estoy transmitiendo que siento cierta empatía, que la puedo valorar, y con esto se abren muchos caminos de terapia, ¿ya? Ok, vamos a ver como los pasos. Estos pasos son didácticos, ¿ya? Hay muchos modelos que ocupan técnicas parecidas y que tienen pasos un poco distintos. Y acá traté de hacer como no sé, como una síntesis con distintos pasos, pero hay que guiarse como por la lógica, más que por leer esto como si fuera un interrogatorio con el paciente, hay que captar como la lógica. Bueno, los tres primeros pasos son los mismos que en estos distintos ejercicios en que identifico un problema, identifico una situación,
un ejemplo donde esto aparece, ¿ya? Para que no sea algo tan abstracto. Entonces, activo un poco esa situación en que esto aparece. Acá no es necesario que lo revivencie todo en primera persona, pero sí que esté un poco activo. Ok, entonces puede ser, ok, cuenta un poco de este ejemplo, de esta situación en que apareció esta parte rabiosa tuya, o esta parte eh, que se preocupó mucho y se angustió mucho, ¿ya? Aparece el ejemplo, la persona empieza a conectarse con eso y yo noto que ya está más o menos conectada con la situación y entonces vamos a transformar esto en un personaje, en una imagen. Esto es esencial para hacer el diálogo. Entonces, ok, ¿puedes notar algo de esa rabia, por ejemplo? ¿O de ese pánico? Ok, permite que tu mente, eh, que en tu mente aparezca una imagen que represente ese pánico o esa rabia. Puede ser tú, puede ser un personaje, puede ser un objeto, una forma, un color, pero ponle una imagen a esto, como para poder dialogar con esa parte tuya, como si fuera un pequeño personaje con ciertas características. ¿Ya? Ok, luego cuando ya está ese personaje ahí, ok, ya lo veo, vamos a observarlo, percibirlo. ¿Qué, cómo es? ¿Qué está haciendo? Luego puedo preguntar un poco qué características tiene, así como si fuera una persona. Eso de repente no es tan opcional, pero sí tengo que poder verlo. ¿Ya? Luego está este chequeo interno de cómo me relaciono con ese personaje. Esto de repente no es necesario, pero si no se da, va a ser un obstáculo. Entonces lo puedo chequear explícitamente. ¿Tengo disposición o el paciente tiene disposición a dialogar o no? Si es que no hay disposición, es necesario trabajar esa no disposición, ese odio, esa rabia, ese rechazo. Puede ser, por ejemplo, si el paciente dice, no, me carga, lo odio, quiero que desaparezca. Yo puedo focalizarme en esa rabia y hacer un diálogo con esa parte rabiosa, por ejemplo. O puedo, o sea, con esa parte que rechaza a la otra. Por ejemplo, ya hay una parte que tiene pánico y hay otra que le odia esa parte que es tan asustadiza y que es débil y cobarde. Entonces yo puedo dialogar con la parte que odia a la otra, ¿ya? O también lo que puedo hacer es pedirle a esa parte que rechaza a la otra que se, que se salga de la sala un minuto o que se quede entre paréntesis para poder conocer a esa parte. ¿Ya? Como si fueran personas, como que yo estoy dialogando con el hijo y el papá sale, no, a ver, dice puras leceras. Yo no puedo dialogar con el hijo si el papá lo está interrumpiendo y no quiere escucharlo. Tengo que pedirle al papá que se quede en silencio un minuto, después va a hacer su turno, o que salga de la sala para escuchar al hijo. Ese es el principio. Ok, entonces si ya la persona tiene suficiente disposición, empezar el diálogo. ¿Qué te quiere comunicar esa parte? ¿Qué le está pasando? ¿Qué te quiere decir? Y escuchar. Y luego puedo empezar a ir a explorar su intención positiva. Acá hay múltiples preguntas y esto a veces puede ser más fácil, más difícil, pero el punto es captar qué es lo que le preocupa, qué necesita. ¿Ya? ¿Necesita algo de ti? ¿Te pide algo? ¿Qué busca conseguir? Y acá hay otra pregunta que también es importante, que es, ¿qué teme que podría pasar si tú no le haces caso? ¿Cuál es el escenario más terrible, más temido? Eso sirve mucho para entender las preocupaciones de esta parte. Por ejemplo, si es mi parte rabiosa, ¿qué teme que podría pasar si yo no me enojo? Si es mi parte panicosa, ¿qué teme que podría pasar que le da tanto miedo, por ejemplo? Si yo no me preparo para esta situación, ¿qué cree que podría pasar? ¿Cuál es su temor? ¿Ya? Y luego, para profundizar en la empatía,
puedo empezar a indagar por qué le importa esto, de dónde surgió esta parte. Pregúntale qué edad tiene, pregúntale dónde está. Ya, esto a veces se hace, a veces no, a veces se hace en el diálogo post, pero esto de entender lo que le pasa y captar como su mensaje y su intención positiva o sus necesidades, eso es esencial, ¿ya? Y luego, en el cierre, la idea es conversar acerca de esto. ¿Qué te pasó? ¿De qué te das cuenta? Y empezar a darle un sentido a esto y conectar con la propia vida, con la historia, con mi vida, aparte de este problema. Entonces, por ejemplo, ¿de dónde crees que salió esto? Se puede hacer acá. ¿Qué experiencias de tu vida pudieron dar origen a este personaje? ¿Es una parte que necesita ayuda? Entonces, ¿y cómo la puedes ayudar? ¿O es una parte que tal vez no es que necesite tanta ayuda, pero que quiere lograr algo, que me puede aportar algo? Es mi parte que me empuja a defenderme, es mi parte que me empuja a parar y no estresarme todo el rato. ¿Qué sientes respecto de esta parte? De nuevo puedo chequearlo luego de hacer este trabajo. Y también puedo chequear, ok, si es una parte, por ejemplo, que tiene que ver con el que yo no me sobreexija. Por ejemplo, este pánico surge cuando yo trato de hacerlo todo y tiene que ver con una necesidad de parar, de no sobreexigirme tanto. Ok, esta parte tuya que busca que tú no te sobreexijas, que vivas una vida tranquila, ¿está siendo escuchada en tu vida o está siendo ignorada? Entonces, todas estas preguntas conectan esto con la vida, con mi historia, con mi vida hoy. Porque recuerden que el objetivo de estos ejercicios es integrar esto, ya es acoger esto, es escuchar esto y hacerme cargo de esta parte, ya sea ayudándola, ya sea integrándola en mi vida cuando no la estoy escuchando, etc. Bueno, eso es por el video de hoy.